La ciudad me invitó a dar un taller sobre el lavado de dinero y una empresaria me denunció al 911 por enseñar a prevenirlo y no a hacerlo. Llamé a la policía en ese mismo instante. Esa tarde, el auditorio del Centro Cultural Municipal estaba repleto y yo estaba parado frente a una proyección gigante sobre controles internos. En lugar de recibir preguntas sobre auditorías bancarias, me encontré a una empresaria gritándole a la operadora del 911 que me arrestara por enseñar a prevenir delitos en lugar de darle un tutorial para blanquear efectivo en su salón de belleza. Todavía no me queda del todo claro cómo una capacitación gratuita terminó convertida en semejante espectáculo de comedia legal. Como especialista en prevención de delitos financieros, he dedicado gran parte de mi vida profesional a asesorar a instituciones sobre cumplimiento normativo y gestión de riesgos. Acepté con gusto la invitación del municipio para dictar un seminario gratuito dirigido a pequeños comerciantes locales que buscaban formalizar sus operaciones. Mi intención era ofrecer una guía técnica de 2 horas sobre auditorías bancarias básicas y detección de operaciones sospechosas para evitar fraudes. Estaba preparado para el típico público heterogéneo formado por emprendedores entusiastas, contadores curiosos y algún que otro dueño de negocio impaciente. Jamás me imaginé que esa sesión terminaría siendo el catalizador de una cruzada jurídica completamente absurda. El auditorio del centro cultural estaba lleno hasta su máxima capacidad con casi un centenar de personas acomodadas en sus asientos. La atmósfera al principio era bastante profesional, con asistentes tomando notas en sus cuadernos y haciendo preguntas conceptuales totalmente normales. Yo proyectaba mis diapositivas con explicaciones detalladas sobre la importancia de respaldar los ingresos con facturas reales y bancarizar las transacciones. El evento contaba con la presencia de organizadores municipales que grababan la ponencia en audio y vídeo para los archivos institucionales. Todo transcurría bajo el marco de una capacitación académica estándar hasta que llegamos al primer bloque práctico. A lo largo de mi trayectoria he aprendido a lidiar con interrupciones molestas o asistentes con egos desmedidos que solo buscan impresionar a los demás. En este tipo de eventos nunca falta la persona que interrumpe para presumir sus conocimientos o para quejarse agriamente de los impuestos gubernamentales. Mi estrategia siempre ha sido escuchar con calma, responder con la norma técnica en la mano y mantener un tono neutral sin engancharme en debates emocionales. Por eso, cuando vi una mano levantarse en la tercera fila de la izquierda, simplemente asumí que se trataba de otra duda sobre formularios fiscales. Le cedí la palabra con una sonrisa cortés, sin sospechar el desastre conceptual que estaba a punto de desatarse. En esa fila estaba sentada Gloria, una mujer que vestía una chaqueta estridente y sostenía una libreta llena de anotaciones en marcador fluorescente. Tenía una postura tensa y me miraba con una mezcla de impaciencia y desconfianza desde que encendí el proyector del auditorio. A su lado había colocado una bolsa de marca bastante llamativa y un termo de café que no dejaba de golpear contra el apoyabrazos. En cuanto le entregaron el micrófono inalámbrico, no hizo ningún amago de presentarse ni de contextualizar su inquietud con respecto al tema. Simplemente se puso de pie bruscamente, se ajustó los anteojos y fijó su mirada en mi tercera diapositiva con evidente desprecio. La diapositiva en cuestión explicaba las alertas rojas que identifican las entidades reguladoras cuando un pequeño comercio maneja depósitos masivos de efectivo no justificados. Gloria tomó el micrófono con fuerza, y en lugar de preguntar sobre la norma, exclamó a todo volumen que mi clase era un fraude absoluto. Aseguró que había perdido toda la mañana para escuchar teoría inútil que no le servía para nada en su salón de belleza. Según su peculiar lógica, un seminario sobre lavado de dinero debía enseñarle paso a paso cómo ingresar montos no declarados sin levantar sospechas bancarias. El silencio en el auditorio fue inmediato, mientras los demás asistentes se giraban lentamente para mirarla con incredulidad. Intenté mantener la cordura y le aclaré con mucha educación que el objetivo del taller era estrictamente ético y preventivo. Le expliqué que la capacitación buscaba blindar a las empresas contra actividades ilícitas y asegurar el cumplimiento de la ley vigente. Lejos de calmarse, Gloria se indignó aún más y empezó a hacer ademanes exagerados frente a todo el público presente. Reclamó que ella pagaba sus arbitrios municipales y que por lo tanto el gobierno tenía la obligación de darle herramientas útiles de evasión para su estética. Para ella, explicar cómo prevenir un delito en lugar de dar la receta exacta para cometerlo era una estafa al contribuyente. Ante semejante inversión de valores, opté por mi rol habitual de mantener la calma y no caer en su juego defensivo. Le reiteré secamente que el Código Penal no era opcional y que bajo ninguna circunstancia se dictaban clases de blanqueo de capitales en dependencias públicas. Le sugerí de manera firme que si no estaba interesada en el marco legal del taller, era libre de retirarse de la sala cuando gustara. La gente a su alrededor empezó a murmurar e incluso un par de asistentes le pidieron que dejara continuar la presentación. Sin embargo, la necedad de Gloria estaba a punto de cruzar un límite que nadie en ese recinto esperaba. En lugar de sentarse o abandonar el lugar, Gloria sacó de su bolso un teléfono inteligente de última generación con una lentitud dramática.
Mencionó en voz alta que no iba a permitir que un teórico insolente le hiciera perder el tiempo ni le faltara el respeto a su negocio. Afirmó con total convicción que el municipio la estaba engañando con publicidad falsa al prometerle soluciones financieras que no incluían el manejo de dinero negro. Acto seguido, desactivó el bloqueo de su pantalla y presionó 3 dígitos bien conocidos por todos los presentes. Puso el altavoz del teléfono a máximo volumen y lo acercó al micrófono que todavía sostenía en su mano derecha. El sonido del marcado telefónico resonó por los altavoces de todo el auditorio cultural en un momento surrealista. Todos presenciamos cómo la llamada conectó directamente con la central de emergencias del 911 en tiempo real. La operadora contestó saludando al servicio de policía y preguntando cuál era la urgencia en desarrollo. En lugar de reportar un robo, un accidente o una amenaza física, Gloria se identificó formalmente como empresaria y ciudadana indignada. Acto seguido, procedió a formular una denuncia penal en directo contra mi persona por el delito de defraudación educativa y negativa a enseñar procedimientos de evasión. Escuchar a una persona denunciar a un capacitador ante la policía porque no le enseñó a lavar dinero en su peluquería fue una experiencia alucinante. Gloria detalló a la operadora del 911 que estaba en un evento oficial y que el conferencista se negaba rotundamente a darle la fórmula para blanquear sus ingresos. La funcionaria telefónica guardó silencio durante varios segundos, evidentemente intentando procesar si se trataba de una broma de mal gusto o de una confusión grave. Gloria continuó exigiendo que enviaran una patrulla de inmediato para arrestarme y suspender el evento por incumplimiento de oferta. La operadora le indicó con voz vacilante que ese no era un asunto de emergencia policial y procedió a cortar la llamada. El auditorio quedó sumido en un estupor absoluto, como si nadie pudiera creer la escena que acababa de presenciar en vivo. Gloria guardó su teléfono con una sonrisa triunfante, convencida de que había sentado un antecedente legal histórico a su favor. En ese instante exacto entendí que discutir con una persona que exige la receta del delito por un micrófono municipal era perder el tiempo por completo. Comprendí que ante una necia de ese calibre, la mejor respuesta no era el enfrentamiento verbal, sino dejar que el propio sistema procesal registrara su locura. Decidí dar un paso al costado en ese preciso segundo y suspender temporalmente la presentación para iniciar mi propia estrategia de resguardo. Sin perder la compostura, me dirigí de inmediato a la mesa de control técnico de la administración del Centro Cultural. Solicité formalmente la entrega de la grabación de audio y vídeo completa del evento sin ninguna clase de edición. Redacté y firmé un acta de incidentes oficial junto a los coordinadores del municipio para dejar constancia de la interrupción y de la llamada al 911 realizada por la asistente. Sabía perfectamente que mi reputación profesional no podía quedar en juego por los desvaríos de una dueña de salón de belleza con delirios procesales. Me retiré del lugar con los archivos respaldados en un disco duro, completamente seguro de que esa no sería la última vez que sabría de Gloria. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, me parece absolutamente increíble que alguien tenga la desfachatez de pedir una guía paso a paso para lavar dinero en una charla municipal frente a 100 personas. ¿De verdad pensaba que el conferencista le iba a dar un comprobante fiscal o una factura por enseñarle a cometer un delito penal con micrófono en mano? Es el nivel más alto de surrealismo ver a alguien exigir un tutorial de evasión tributaria como si fuera un servicio público garantizado. Respuesta de OP. Gloria estaba genuinamente convencida de que los impuestos eran opcionales si tenías un salón de uñas y comprabas suficiente esmalte de colores. Cuando sacó el teléfono y puso la llamada al 911 en el altavoz del auditorio, el silencio que se apoderó de la sala fue tan denso que podías escuchar los gráficos del proyector. Ella pensó que estaba sentando un precedente legal histórico, cuando en realidad solo estaba regalándome el mejor archivo de audio de mi carrera profesional. Usuario Anónimo 2 dice, si llamas al servicio de emergencias del 911 para denunciar a tu profesor porque no te enseñó la fórmula secreta para defraudar al fisco, automáticamente la operadora te clasifica en la categoría de emergencias de salud mental. No hay forma humana de que un funcionario policial escuche esa llamada y piense que hay un delito cometido por el docente. La lógica de esta mujer es sencillamente fascinante por lo profundamente incoherente que resulta. Respuesta de OP. Es exactamente por eso que decidí no engancharme en una discusión verbal con ella y dejar que las cámaras del municipio hicieran su trabajo. Documentar cada segundo de la sesión y pedir la grabación oficial de inmediato fue la decisión más sabia que pude haber tomado esa tarde. Cuando estás frente a una persona que decide autodenunciarse ante la policía por micrófono, lo único inteligente es dar un paso atrás y pedir una copia en alta definición. Actualización 1. Ha pasado 3 semanas desde la última actualización y pensaba que el asunto del auditorio había quedado en una anécdota surrealista. Las cosas marchaban con total normalidad en mi rutina académica hasta que la fijación de Gloria cruzó las puertas de la Facultad de Economía. Una mañana de martes al llegar a la universidad me encontré con un tumulto enorme de estudiantes congregados en la entrada principal. Al acercarme descubrí que Gloria había llevado su combate imaginario directamente a las rejas del campus universitario.
Estaba fuertemente amarrada a la estructura metálica con una cadena gruesa y 2 candados de seguridad industrial. A su alrededor había desplegado una serie de pancartas elaboradas de forma casera con cartulina brillante y marcador permanente rojo. Los letreros exigían a las autoridades universitarias mi destitución inmediata por supuesta incompetencia pedagógica y estafa a la comunidad. Mencionaban de forma explícita que yo me dedicaba a enseñar teoría inútil y restrictiva en lugar de herramientas prácticas de evasión fiscal real. Varios alumnos tomaban fotografías del espectáculo con sus teléfonos móviles mientras ella gritaba consignas procesales por un megáfono portátil. La escena era un circo completo que comenzaba a alterar la tranquilidad del recinto educativo. La Guardia de Seguridad de la universidad estaba sumamente confundida sobre cómo proceder sin generar un incidente mayor con los medios. Varios docentes se acercaron a preguntarme de qué se trataba esa manifestación tan peculiar dirigida específicamente contra mi cátedra. Mantuve la compostura en todo momento y les pedí a las autoridades del campus que no intentaran cortar las cadenas ni forcejear con ella. Sabía perfectamente que cualquier reacción desmedida por parte de la institución le daría la victimización mediática que estaba buscando con tanto esmero. En lugar de caer en la trampa del escándalo callejero, decidí comunicarme de inmediato con las fuentes policiales adecuadas. Llamé directamente al oficial Marco, el agente que había quedado a cargo del informe inicial generado por la insólita llamada al 911. Resulta que Gloria no se había limitado a llamar por teléfono esa tarde en el centro cultural, sino que había ido a la comisaría a ratificar su denuncia por escrito. Le expliqué a Marco que la mujer estaba actualmente encadenada al portón de la facultad exigiendo mi despido por no enseñarle a delinquir. Marco soltó una carcajada irónica al teléfono antes de suspirar con una mezcla evidente de fatiga y lástima institucional. Me pidió que esperara unos minutos mientras verificaba los folios del expediente que ella misma había abierto. Durante la llamada, Marco me confesó un detalle verdaderamente insólito que reflejaba la magnitud de la obsesión de Gloria. Me contó que en su ratificación escrita ante la policía, la mujer había adjuntado un petitorio formal firmado por ella misma. En ese documento le exigía formalmente al juez que me impusiera la obligación legal de dictarle tutorías privadas de blanqueo de capitales como reparación del daño. Para ella, el sistema judicial era un servicio al cliente donde podías exigir asesoría en delitos penales como si fuera un reembolso de garantía. Escuchar aquello me confirmó que no estaba tratando con una rival astuta, sino con una litigante desbocada por su propia necedad. Muchos en mi lugar habrían solicitado inmediatamente una orden de restricción de emergencia para alejarla de la universidad de forma preventiva. Sin embargo, yo sabía que una medida cautelar tradicional solo dilataría el proceso y le daría argumentos para apelar y prolongar el acoso. Mi objetivo no era simplemente defender mi tranquilidad diaria, sino dejar que su propio expediente se volviera insostenible ante la justicia. Le propuse al oficial Marco enviarle de inmediato todo el material probatorio que recopilé durante esa misma mañana en la facultad. El agente aceptó gustoso y me pidió que le entregara los respaldos lo antes posible. Me dirigí al centro de monitoreo de la universidad y hablé con el director de seguridad para solicitar los archivos correspondientes. Obtuve las grabaciones de alta definición de las cámaras de vigilancia que registraron la llegada de Gloria, la colocación de sus cadenas y sus pancartas. Adjunté también la bitácora de incidencias de la facultad, las constancias de mis materias dictadas y mi historial académico impecable de más de 10 años. Todo fue empaquetado en un expediente digital perfectamente estructurado para que no quedara margen de duda sobre los hechos. Con este material, me trasladé a la estación policial para reunirme en persona con el oficial Marco. Al llegar a la oficina de Marco, le entregué la memoria USB junto con un escrito impreso que detallaba la secuencia cronológica de los acontecimientos. Marco revisó las fotos de las pancartas en su computadora mientras sacudía la cabeza con incredulidad ante el texto de los letreros. Me comentó que en sus 15 años de servicio en la fuerza pública jamás había visto a una persona aportar tantas pruebas contra sí misma. La mujer estaba documentando paso a paso su intención firme de cometer y facilitar delitos financieros ante distintas autoridades. Marco imprimió las imágenes y las añadió al expediente en curso de forma inmediata. Con toda la documentación unificada, el oficial Marco me informó que el caso ya no podía tratarse como un simple altercado de convivencia ciudadana. La insistencia por escrito de Gloria en obtener tutoriales de blanqueo y su constante acoso a un profesional del área financiera encendieron las alarmas institucionales. Marco remitió formalmente toda la carpeta de investigación a la unidad especializada en delitos económicos de la Fiscalía Central. Esa división tenía la potestad de evaluar la conducta reiterada de la mujer y su evidente interés en estructuras de evasión. El documento enviado llevaba la firma de Marco y el respaldo completo de mis grabaciones. Mientras estábamos en la comisaría, el oficial recibió una llamada de la patrulla universitaria informando que Gloria se había desencadenado por sí misma. Al parecer, al ver que nadie en la facultad salía a discutir con ella ni le prestaba atención a su megáfono, decidió recoger sus cartulinas e irse.
La falta de un antagonista que cayera en su provocación desarmó por completo su espectáculo mediático frente a los estudiantes. Se retiró amenazando con llevar su reclamo a instancias superiores porque la universidad no protegía sus derechos de emprendedora. Ni se imaginaba que para ese momento su archivo ya reposaba en el escritorio de fiscalía. Regresé al campus universitario por la tarde con la absoluta tranquilidad de haber actuado de forma fría, coordinada y estrictamente legal. Mis colegas y alumnos me preguntaban con curiosidad qué había pasado con la manifestante de los candados que interrumpió el ingreso matutino. Les respondí de forma esquemática que el asunto estaba en manos de las autoridades competentes y continué con mis cátedras programadas. Durante la clase de la noche, expliqué la importancia de la trazabilidad documental en los procesos de auditoría sin hacer mención directa a la mañana. Sabía que la red procesal se estaba cerrando sobre Gloria por sus propias manos. Al cerrar la jornada académica, me detuve unos minutos en el portón donde horas antes estaban colgadas las cartulinas con cinta adhesiva. Acepté con satisfacción que la obstinación de la dueña del salón de belleza la estaba empujando hacia un terreno fiscal del que no podría salir. Ella creía sinceramente que estaba acorralándome con pancartas y denuncias absurdamente rediseñadas a su conveniencia. Sin embargo, lo único que estaba haciendo era alimentar una investigación penal en su contra con pruebas irrefutables. Me fui a casa descansado, sabiendo que el tiempo jugaba completamente a mi favor. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, es verdaderamente sublime que alguien se tome el trabajo de comprar cadenas, candados y cartulinas para ir a encadenarse a una universidad a exigir el derecho constitucional de recibir un título en evasión fiscal. El nivel de compromiso que tiene esta mujer con su propio descaro merece un premio a la dramaturgia procesal. Quisiera saber exactamente qué pensaban los estudiantes al ver semejante protesta mañanera. Respuesta de OP. Las pancartas estaban redactadas con marcador permanente rojo y tenían faltas de ortografía impresionantes que hacían todo aún más ridículo. La cartulina principal decía textualmente, exigimos que el profesor Pedro enseñe evasión real y no teoría que no limpia la caja chica. Los alumnos no sabían si sacarle fotos para subir memes a internet o llamar a un servicio de asistencia psiquiátrica de emergencia. Usuario anónimo 2 dice, sinceramente esto parece una historia inventada porque no me entra en la cabeza la paciencia que tuvo la policía ante semejante disparate. En cualquier otro lugar, si vas a una comisaría a exigir por escrito que obliguen a un profesor a darte clases privadas de lavado de dinero, saldrías esposado en ese mismo instante. Me cuesta creer que el oficial Marco no la arrestara en el acto por confesión explícita. Respuesta de OP. La burocracia policial tiene sus propios tiempos y el oficial Marco sabía exactamente lo que estaba haciendo desde el primer día. Él estaba recopilando cuidadosamente cada escrito e incidente para determinar si se trataba de una incapacidad mental severa o de una confesión voluntaria reiterada. Al consolidar las pruebas y mandarlas a la unidad de delitos económicos, Marco le dio el trámite formal perfecto para que no pudiera alegar persecución ni vicios procesales. Actualización 2. Ha pasado 6 semanas desde la última actualización y el conflicto con Gloria alcanzó una dimensión procesal que rayaba en lo cómico. Convencida de que las vías penales y universitarias no avanzaban al ritmo de su impaciencia, decidió cambiar drásticamente de frente legal. Presentó una demanda formal ante la entidad de protección al consumidor contra el municipio y contra mi persona. El argumento central de su reclamo era un supuesto incumplimiento de oferta académica por no haber satisfecho sus expectativas de capacitación. Para fundamentar su demanda, la mujer cometió la torpeza contable más escandalosa que he presenciado en mi carrera. Para demostrar el perjuicio económico que supuestamente le causó mi seminario, Gloria entregó en la mesa de partes toda la documentación interna de su negocio. La caja con la prueba incluía archivadores de palanca, cuadernos de notas manuscritas y carpetas llenas de recibos borrados. Llevó personalmente sus balances paralelos donde detallaba minuciosamente el dinero en efectivo que cobraba sin declarar a la administración tributaria. Su lógica absurda pretendía probar que estaba perdiendo miles de dólares al mes por no saber cómo bancarizar esos fondos negros de forma limpia. Entregó voluntariamente la prueba documental completa de su propia evasión fiscal sistemática en una oficina pública. Las carpetas contables venían meticulosamente organizadas con pestañas plásticas de colores para facilitar la lectura del fiscalizador. Gloria había etiquetado secciones enteras como ingresos no declarados, caja chica oculta y facturas anuladas pendientes de blanqueo. Ella creía de todo corazón que estaba presentando un informe impecable de pérdidas financieras atribuibles a mi falta de enseñanza técnica. Pensaba que el inspector de consumo obligaría al municipio a indemnizarla por los ingresos que no podía ingresar al sistema bancario. La ceguera provocada por su obsesión litigante anuló por completo cualquier instinto básico de conservación legal. El fiscalizador encargado de la entidad de protección al consumidor no podía dar crédito a lo que estaba viendo sobre su escritorio. Recibir una carpeta encuadernada donde el propio usuario confiesa delitos tributarios con montos, fechas y firmas no es algo que ocurra a diario.
El funcionario suspendió de inmediato la atención al público en su ventanilla y procedió a hojear los documentos con asombro absoluto. Comprendió de inmediato que no estaba frente a un reclamo comercial de un consumidor insatisfecho, sino ante un expediente delictivo autoincriminatorio. Tras consultar con el departamento legal de la institución, el inspector realizó una llamada de emergencia. El funcionario se comunicó directamente con la comisaría sectorial y fue derivado con el oficial Marco debido a los antecedentes ya registrados. Le informó que tenía en su despacho a una ciudadana entregando voluntariamente pruebas contables de operaciones financieras al margen de la ley. Marco le confirmó que esa documentación encajaba perfectamente con la carpeta iniciada semanas atrás por la Unidad de Delitos Económicos. De inmediato, la entidad de protección al consumidor redactó un acta de derivación urgente y transfirió todas las carpetas a la Fiscalía. Gloria firmó la entrega de los documentos sintiéndose victoriosa por haber logrado que su reclamo fuera escalado a la Fiscalía. Pocas horas después de su trámite en la entidad de consumidor, empecé a recibir una ráfaga de correos electrónicos en mi bandeja personal. Eran mensajes redactados por Gloria cargados de una prepotencia y un tono triunfante verdaderamente desconcertante. Me informaba con un lenguaje pseudojurídico que nos había demandado a todos y que muy pronto tendría que responder ante las autoridades por las pérdidas de su salón. Mencionaba que la Fiscalía ya tenía sus carpetas contables y que la verdad sobre mi defraudación docente saldría a la luz. Guardé absolutamente todos los correos electrónicos en mi carpeta de evidencias sin responderle una sola palabra. Mi respuesta ante sus provocaciones digitales fue el silencio absoluto y la recolección metódica de cada mensaje recibido. Sabía que cualquier interacción directa solo servía para alimentarle su narrativa de enfrentamiento y darle material para seguir escribiendo. Como estratega silencioso, comprendía que la mejor jugada era dejar que continuara enviando pruebas de su acoso sin interferir en su conducta. Reenvié los encabezados de los correos y sus contenidos al oficial Marco para que los agregara al expediente principal. Marco me confirmó por mensaje que la Fiscalía estaba revisando las carpetas físicas entregadas por la propia dueña de la estética. A raíz de la documentación entregada por Gloria en la entidad de consumo, la Unidad de Delitos Económicos activó un rastreo financiero discreto. Los auditores de la Fiscalía comenzaron a revisar los movimientos de las cuentas bancarias vinculadas a su salón de manicura Elegancia Rosa. La revisión preliminar de las transacciones reveló un panorama financiero que superaba con creces la contabilidad de un pequeño comercio de barrio. Los números que aparecieron en el sistema bancario eran completamente desproporcionados con respecto al flujo de caja de un local de uñas. Decenas de miles de dólares ingresaban y salían en transacciones fraccionadas de forma constante. Los analistas de la Fiscalía descubrieron incongruencias por montos millonarios que resultaban imposibles de justificar con simples servicios de acrílicos y pintura de uñas. Las cuentas recibían depósitos en efectivo a altas horas de la noche y transferencias de cuentas de origen desconocido. Aquella estructura no coincidía con el perfil de una pequeña empresaria necia que solo quería evadir un par de impuestos locales. La información bancaria sugería la presencia de un esquema financiero mucho más complejo operando detrás de la fachada del salón. La torpeza de Gloria al entregar sus libros contables había abierto una caja de Pandora inimaginable. El oficial Marco me citó a su despacho para informarme discretamente sobre el rumbo que estaba tomando la investigación oficial. Me pidió que mantuviera la máxima reserva sobre el tema y que continuara con mi rutina normal sin dar muestras de saber lo que sucedía. Le aseguré que mi conducta seguiría siendo la misma de siempre, contacto cero con la mujer y perfil bajo en todo momento. Marco me admitió entre risas que nunca había presenciado un caso donde el investigado pavimentara el camino de la policía con tanto esmero. La obsesión de Gloria por demostrar su razón jurídica le estaba saliendo ridículamente cara. Mientras la Fiscalía avanzaba en el análisis de las cuentas del salón, Gloria continuaba publicando indirectas en sus redes sociales sobre cómo vencería al sistema. Se mostraba confiada y celebraba en su negocio lo que ella consideraba el inicio de su gran victoria legal contra el municipio. Sus empleadas y clientes la escuchaban hablar diariamente sobre las carpetas que había entregado a los inspectores para hundirme. Nadie en su entorno parecía advertir que la Fiscalía no estaba investigando mi taller de capacitación, sino el origen del dinero del local. La trampa se cerraba silenciosamente sobre su propia cabeza sin que ella tuviera la menor sospecha. Cerré esa semana de trabajo dictando una conferencia sobre riesgos operativos en entidades comerciales ante un grupo de auditores. En el fondo me resultaba fascinante observar cómo la dinámica de autosabotaje de la contraparte funcionaba con una precisión matemática. No hizo falta que yo moviera un solo dedo para desacreditarla ni que emprendiera una costosa batalla legal en su contra. Su propia necesidad insaciable de tener la razón la llevó a entregar la cuerda con la que el sistema financiero la estaba amarrando. Me fui a descansar los días siguientes esperando pacientemente el desenlace que sabía irremediable. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, esto me recuerda a un cliente que tuve hace años que se presentó a la oficina de impuestos a exigir un descuento en su multa llevando su propio cuaderno de ventas ilegales impreso a color.
Hay un tipo de persona que tiene un nivel de fe tan ciega en su propia lógica que no registra el peligro ni aunque tenga la soga al cuello. Entregar carpetas con pestañas de evasión fiscal a un inspector de consumidor es el nivel Dios de la autodenuncia. Respuesta de OP. La fe de Gloria en su litigio imaginario superaba cualquier instinto de conservación elemental o sentido común. Las carpetas que entregó estaban verdaderamente organizadas con pestañas plásticas de colores fosforescentes para señalar claramente dónde estaba la evasión no aprendida. Ella estaba totalmente convencida de que el inspector la iba a premiar por su honestidad procesal y castigarme a mí por no haberle dado la clase técnica. Usuario Anónimo 2 dice, me imagino perfectamente la cara de terror y shock total del pobre inspector de protección al consumidor cuando abrió esa caja. El tipo solo quería revisar si una lavadora tenía garantía o si un producto estaba vencido y terminó recibiendo un manual de evasión casero firmado por la dueña. Tuvo la reacción más inteligente de toda esta historia al llamar inmediatamente al oficial Marco para sacarse esa bomba de encima. Respuesta de OP. El inspector actuó con una rapidez impecable porque comprendió al instante que tenía en sus manos una patata caliente de dimensiones penales. Mientras Gloria celebraba en sus correos que nos había demandado a todos, yo observaba con absoluta tranquilidad cómo la trampa se cerraba sola a su alrededor. La regla de oro en estos casos es muy sencilla. Cuando veas a tu contraparte cometer un error catastrófico por pura necedad, lo mejor es no interrumpirla bajo ninguna circunstancia. Actualización 3. Ha pasado 3 meses desde la última actualización y el edificio de naipes construido por la necedad de Gloria colapsó de manera espectacular. Un jueves por la mañana, un despliegue operativo encabezado por la Fiscalía y la unidad del oficial Marco irrumpió en el salón de belleza de Elegancia Rosa. La inspección sorpresiva fue el resultado directo de la auditoría financiera iniciada por las carpetas que Gloria entregó voluntariamente. Lo que los agentes encontraron al cruzar la puerta confirmó la sospecha de una estructura ilícita oculta tras las limas de uñas. La diligencia tomó por sorpresa a las trabajadoras y a las clientas que estaban en medio de sus citas matutinas. Las investigaciones de la Fiscalía sacaron a la luz una ironía monumental que nadie en el vecindario sospechaba. La socia capitalista del salón, una mujer llamada Marta, era la verdaderamente detrás del negocio y de las operaciones turbias. Marta utilizaba la absoluta e insondable ignorancia financiera de Gloria para blanquear dinero real proveniente de una red clandestina de apuestas ilegales. Mientras Gloria creía que el dinero extra venía de propinas generosas o servicios especiales de pedicura, Marta canalizaba miles de dólares no declarados por la caja. La socia operaba en la sombra con total comodidad gracias a la ingenuidad y el ego de su socia. La obsesiva necesidad de Gloria por denunciarme públicamente y exigir tutorías de blanqueo fue exactamente la luz que iluminó toda la operación. Si Gloria se hubiera quedado callada disfrutando de los ingresos de su salón, la red de apuestas de Marta habría continuado funcionando de forma impune durante años. Sin embargo, al encadenarse a la universidad, llamar al 911 y entregar sus libros contables a la entidad de consumo, Gloria atrajo a los fiscales. La mujer sirvió en bandeja de plata toda la información que los auditores necesitaban para desmantelar el esquema sin saberlo. Su búsqueda incansable de venganza contra mi persona terminó destruyendo su propio negocio. Durante el operativo policial, la reacción de las dos socias reflejó a la perfección el rol que cada una desempeñaba en el esquema. Cuando vio entrar a los agentes armados y a los peritos con carpetas de incautación, Marta entendió de inmediato que la fiesta había terminado. Intentó deslizarse hacia la puerta trasera del establecimiento llevando consigo un bolso cargado de dinero en efectivo e información digital. Sin embargo, los efectivos policiales apostados en el callejón posterior la interceptaron de inmediato y procedieron a colocarle las esposas. Marta fue reducida en el acto sin que pudiera dar un solo paso fuera de la propiedad. Mientras Marta era arrestada por cargos graves de delincuencia organizada y lavado de activos, Gloria protagonizaba su último show ridículo en la sala principal. En lugar de preocuparse por la gravedad del despliegue policial, se puso de pie en medio del local a gritarle al oficial Marco. Aseguraba con voz en cuello que la policía estaba cometiendo un abuso de autoridad al interrumpir un procedimiento de protección al consumidor. Exigía ver las órdenes firmadas reclamando que ella era la demandante principal contra el municipio y que no podían tocar su local. Los agentes la ignoraron olímpicamente mientras continuaban embalando la documentación y los equipos informáticos. Escuchar a Gloria defender un reclamo de consumidor mientras su socia salía esposada hacia un patrullero por crimen organizado fue una escena dantesca. Marco se le acercó con mucha calma y le leyó en voz alta la orden judicial de allanamiento y clausura definitiva del local. Le explicó con paciencia pedagógica que su negocio ya no era objeto de un reclamo comercial, sino la escena de un delito penal grave. Gloria se quedó con la boca abierta, mirando fijamente las esposas de Marta sin poder procesar la realidad de la situación. Su socia la fulminó con una mirada de odio puro mientras la subían al vehículo policial. El local Elegancia Rosa fue desalojado por completo y los funcionarios colocaron enormes sellos oficiales de la Fiscalía sobre la puerta de vidrio.
Las bandas rojas e incompatibles con la estética del salón indicaban que la propiedad quedaba bajo custodia judicial por investigación penal. La socia capitalista, Marta, fue trasladada directamente a la cárcel de alta seguridad preventiva sin derecho a fianza debido al riesgo de fuga. Todo el vecindario presenció el cierre del famoso salón de uñas entre murmullos e incredulidad generalizada. En cuestión de 3 horas, el imperio de belleza de Gloria había sido desmantelado por completo. Apenas 2 días después del operativo en el salón, recibí en mi domicilio una notificación oficial procedente de la Fiscalía Central. Se trataba de un oficio formal firmado por el fiscal a cargo del caso de delincuencia organizada y lavado de activos. El documento indicaba explícitamente el cierre definitivo de cualquier investigación o sospecha que pudiera pesar en mi contra a raíz de las denuncias de Gloria. La Fiscalía dejó constancia de que mi actuación durante todo el incidente había sido impecable y ajustada a la ley. La pesadilla procesal que intentó armar la contraparte quedaba oficialmente desestimada en todas sus partes. Además del cierre formal del expediente en mi contra, la carta de la Fiscalía contenía un agradecimiento expreso por mi colaboración. El fiscal destacó que la rapidez con la que solicité las grabaciones del auditorio y documenté los hechos facilitó enormemente la labor de los peritos. Mis acciones iniciales permitieron establecer la secuencia de hechos y el perfil de la denunciante desde el primer momento. Haber mantenido la calma y haber actuado como un estratega silencioso dio sus frutos de la manera más satisfactoria posible. Mi nombre quedaba completamente limpio de toda mancha y respaldado por la autoridad judicial. Marco me llamó esa misma tarde por teléfono para felicitarme por el cierre del caso y compartir algunos detalles finales del operativo. Me comentó entre risas que Marta había solicitado un abogado privado y lo primero que declaró fue que no quería ver a Gloria ni a 10 metros de distancia. La socia culpaba abiertamente a la fijación absurda de Gloria por haber traído a la policía a un negocio que llevaba años funcionando sin levantar sospechas. Marco me confesó que en toda su carrera nunca había visto un caso de autosabotaje tan limpio y contundente. La necedad de Gloria había sido el mejor aliado de la justicia. La historia del allanamiento al salón de belleza corrió como pólvora entre los comerciantes que asistieron al seminario inicial del Centro Cultural. Varios de los emprendedores que estuvieron presentes la tarde de la llamada al 911 me escribieron para expresar su asombro ante el desenlace. Mencionaron que jamás imaginaron que la mujer estruendosa de la tercera fila guardaba una red de apuestas ilegales detrás de sus reclamos. Les respondí de manera sutil reafirmando la importancia de la ética y el cumplimiento normativo en cualquier actividad comercial. La lección práctica de prevención de delitos se había dictado sola en la vida real. Al reflexionar sobre los eventos de esos 3 meses, sentí una profunda satisfacción por la forma en que se resolvieron las cosas. No necesité perder la paciencia, ni gritar, ni ponerme a la altura de las provocaciones de una persona necia e impulsiva. Simplemente dejé que sus decisiones incoherentes generaran las consecuencias naturales que la ley establece para este tipo de conductas. La trampa en la que cayeron Gloria y su socia fue construida enteramente por ellas mismas, ladrillo a ladrillo y papel a papel. Mi única labor fue no estorbar mientras la gravedad hacía su trabajo. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, es una genialidad satírica que Gloria se sintiera la reina indiscutible del derecho procesal mientras su socia Marta la usaba literalmente como escudo humano y fachada para lavar dinero de apuestas ilegales. Es la perfecta analogía del marinero que le hace un agujero al barco en el que está parado para demostrarle al capitán que entra agua. Debe ser el caso de autosabotaje más ridículo y maravilloso de la historia reciente. Respuesta de OP. Marta probablemente odiará a Gloria por el resto de sus días en prisión por haber llamado a la policía y a la fiscalía a un taller educativo gratuito. La ironía del asunto es que Gloria pensaba genuinamente que las enormes sumas de efectivo que entraban al local eran propinas muy generosas de manicure. Su absoluta ceguera contable fue la herramienta que la fiscalía usó para tumbar toda la red de apuestas clandestinas. Usuario Anónimo 2 dice, felicidades, te jugaste a ti misma en el nivel legendario. No hay mejor meme para ilustrar esta situación que ver a alguien exigiendo protección al consumidor mientras la policía arresta a su socia por delincuencia organizada en la trastienda. La cara de la socia cuando vio llegar a la fiscalía por culpa de una rabieta de taller debe haber sido un poema digno de enmarcar en un museo. Respuesta de OP. Esa escena en el salón fue la confirmación absoluta de que la necedad es el instrumento de justicia más eficiente y rápido del mundo cuando no la interrumpes. Ver a la fiscalía colocar los sellos rojos de clausura mientras Gloria seguía alegando que el taller no le enseñó a blanqueo fue un cierre sencillamente impecable. Al final del día, el mejor empujón estratégico que pude darle fue quedarme de brazos cruzados y pedir una copia del acta. Actualización 4. Ha pasado 9 meses desde la última actualización y el proceso judicial contra la red de apuestas clandestinas concluyó de forma definitiva en los tribunales. El juicio oral reveló todos los detalles del esquema financiero que funcionaba a espaldas de los controles comerciales locales.
Las pericias forenses y las auditorías contables de la Fiscalía demostraron de forma contundente que Gloria era demasiado ignorante en materia financiera como para ser procesada como cabecilla o coautora del delito de lavado. Su completa falta de conocimientos técnicos la salvó milagrosamente de terminar en prisión con una condena de varios años junto a su exsocia Marta. Marta recibió una pena severa de prisión efectiva por delincuencia organizada, mientras Gloria quedaba libre de responsabilidad penal directa. Sin embargo, haber quedado libre de la cárcel no significó que saliera ilesa de la tormenta legal que ella misma provocó. Su necedad insuperable de entregar voluntariamente sus propios libros contables irregulares a la entidad de consumo le pasó una factura devastadora. La Administración Tributaria le aplicó multas económicas exorbitantes por evasión fiscal acumulada, omisión de declaraciones y doble contabilidad durante años. Los montos calculados por los auditores del Estado resultaron completamente impagables para sus capacidades financieras individuales. Además de las multas astronómicas, las autoridades decretaron la confiscación total de los bienes y activos del Salón Elegancia Rosa para saldar la deuda. El icónico salón de belleza donde solía gritar y dar órdenes a sus empleadas fue rematado en subasta pública para cubrir parte de los cargos tributarios. Gloria lo perdió absolutamente todo: la marca comercial, los equipos de estética, las cuentas bancarias y su reputación empresarial en el vecindario. Quedó completamente arruinada y bajo un esquema de fiscalización permanente que le impide abrir cualquier negocio o cuenta corriente en el futuro. La mujer que denunció al 911 porque un profesor no le enseñó a evadir impuestos terminó destruida por sus propios escritos oficiales. Su obsesión litigante la llevó a un abismo financiero del que jamás podrá recuperarse por completo. Hace exactamente una semana tuve una coincidencia bastante curiosa mientras caminaba por un concurrido centro comercial de la ciudad. Estaba haciendo unas compras personales cerca del patio de comidas cuando pasé por un pasillo secundario del primer nivel. En medio del corredor principal había instalado un pequeño kiosco abierto de manicura express de bajo costo. Al mirar de reojo hacia la estructura de melamina, reconocí de inmediato la silueta de la persona que atendía en ese lugar. Se trataba de Gloria, vistiendo un uniforme sencillo y llevando un gafete de empleada con su nombre impreso. La imagen mental de la otrora orgullosa empresaria del Salón Elegancia Rosa en ese pequeño puesto ambulante resultaba verdaderamente impactante. Ya no ostentaba las joyas llamativas, ni los bolsos de marca, ni la actitud soberbia con la que interrumpió mi seminario municipal. Se encontraba sentada en un taburete plástico de baja calidad, ganando apenas el salario mínimo por comisión por cada servicio prestado. Estaba agachada desinfectando con alcohol un juego de limas usadas y ordenando los esmaltes económicos sobre la mesa de trabajo. El contraste entre su arrogancia pasada y su precaria realidad actual era abismal. Me detuve a pocos metros disimulando detrás de una columna para observar la escena sin ser detectado por la mujer. Gloria estaba atendiendo a una clienta joven que miraba aburrida su teléfono celular mientras le pintaban las uñas. Pude escuchar perfectamente la voz de Gloria resonando en el pasillo con ese tono chillón característico que no había cambiado en absoluto. Le explicaba a la clienta una versión completamente distorsionada e irreal de la tragedia que había sufrido su antiguo negocio. Se quejaba en voz baja de cómo el sistema corrupto y la policía se habían aliado para perseguir a una mujer de negocios honesta. Resultaba fascinante escuchar cómo su mente se negaba rotundamente a asumir un solo gramo de responsabilidad por su trágico destino. Para ella, la fiscalía, el municipio, la universidad y la patrulla del 911 formaban parte de una gran conspiración en su contra. Nunca entendió que fue su propia firma en denuncias descabelladas lo que activó el mecanismo que la terminó aplastando. La escasa clienta solo asentía con la cabeza con evidente desinterés por la historia mientras esperaba que se secara el esmalte de sus manos. Gloria continuaba limando con una mezcla de frustración contenida y amargura evidente en su rostro. Decidí no acercarme ni hacer ningún tipo de gesto o presencia que pudiera iniciar un nuevo conflicto o escena en el centro comercial. Mi papel como estratega silencioso exigía mantener la distancia y disfrutar de la conclusión de la historia con absoluta frialdad profesional. Verla reducida a desinfectar limas en un kiosco de pasillo era la respuesta más clara y satisfactoria que el destino podía haberle reservado. El autosabotaje perfecto había completado su ciclo sin necesidad de que yo ejerciera ningún tipo de venganza personal o directa. Me acomodé la chaqueta, me di media vuelta y continué mi camino por el centro comercial con una sonrisa contenida. Por mi parte, la vida profesional no podría haber tomado un rumbo más próspero y consolidado tras el cierre definitivo del caso. La Facultad de Economía me ratificó en mi cátedra universitaria y me otorgó la dirección del nuevo Departamento de Ética Contable e Investigación. Mi reputación me llamo Pedro y como especialista en prevención de delitos financieros salió fortalecida gracias a la gestión impecable del incidente. El municipio volvió a contratarme para dictar seminarios avanzados de auditoría, esta vez con un protocolo de seguridad y registro mucho más estricto. Mi carrera continuó creciendo sobre la base del trabajo metódico y la integridad profesional.
Actualmente utilizo el caso de Gloria en mis clases universitarias como un ejercicio práctico de análisis de riesgos y autosabotaje legal. Por supuesto, cambio todos los nombres, lugares y detalles específicos para mantener la confidencialidad técnica exigida por la cátedra. Presento a los alumnos la secuencia exacta de las denuncias formuladas por la dueña del salón y los escritos que entregó a las autoridades. Los estudiantes suelen quedar estupefactos al analizar cómo una persona puede autodenunciarse por el deseo obsesivo de exigir tutorías de evasión fiscal. El caso se ha convertido en el ejemplo preferido de mi temario académico. La lección fundamental que transmite ese módulo académico es que la necedad combinada con la arrogancia procesal siempre resulta autodestructiva. Les enseño a mis alumnos que cuando un cliente o contraparte insiste en exigir la legalización de sus propios delitos, el auditor solo debe documentar. El sistema financiero y legal tiene sus propias reglas de gravedad que terminan atrancando a quienes intentan forzarlo con absurdeces. Gloria fue la prueba viviente de que no hay mejor trampa que la que un necio construye para sí mismo con cartulinas y abogados imaginarios. Mi función como docente es garantizar que esa enseñanza no se olvide. Camino hoy por las aulas con la satisfacción de haber mantenido mis principios intactos y mi postura firme ante la locura circundante. Gloria continúa trabajando en su pequeño kiosco de pasillo, fiscalizada de por vida por la administración tributaria y atrapada en su narrativa de victimismo. Por mi parte, sigo enseñando a las nuevas generaciones de contadores a detectar la corrupción y a proteger a las instituciones con la norma en la mano. Cuando recuerdas que el enemigo a veces hace todo el trabajo pesado por ti, la vida se vuelve mucho más sencilla de auditar. El caso está oficialmente cerrado y la lección dictada con absoluta precisión.